Unos científicos instalaron un espejo en medio de la selva. Para nosotros es un objeto común, pero los animales salvajes reaccionaron ante él de forma sorprendente. Al ver su reflejo por primera vez en la vida, algunos animales salvajes se comportan amablemente, otros agresivos, y algunos de estos animales dejaron a los investigadores pasmados por sus reacciones. Ahora vas a conocer los fenomenales resultados de este experimento. Cuando este leopardo encontró el espejo, primero empezó a analizarlo a través de su olfato. Observa cómo se acerca al objeto. Olfatea mientras percibe por primera vez estos extraños materiales, buscando los bordes para comprender la forma del objeto. Pero entonces su mirada se fija en el reflejo. Y es como un auténtico descubrimiento. El leopardo está conmocionado. ¿Se le ha acercado un rival inadvertido? ¿Se teletransportó justo hacia su nariz? El depredador reacciona instintivamente. Se levanta en las patas traseras, da unas ligeras patadas de prueba con las patas delanteras, pero luego se calma. Al parecer, se ha dado cuenta de que no hay otro leopardo aquí. El gato incluso se puso a rascarse el hocico contra una esquina cómoda. ¡Qué lindo!, ¿no? Debes admitirlo, esa curiosidad del leopardo merece tu me gusta. Pero el leopardo no siguió explorando el espejo. Se lo impidió una invasión de elefantes. No reaccionaron en absoluto ante el espejo. Los gigantes vieron claramente su reflejo, pero no le dieron importancia. Una clara señal de reconocimiento. Entonces los elefantes se retiraron y el leopardo volvió a su hallazgo. Se acercó saltando varias veces al reflejo, pero ya sin miedo. Parece sincronizar sus movimientos con los del reflejo. ¿Se da cuenta de que se está viendo a sí mismo? Es posible. ¿Qué te parece? Responde en los comentarios. Un espejo es un objeto común y corriente para nosotros, pero en el mundo animal causa sensación, como si un ovni aterrizara de repente en medio de la ciudad. ¿Por qué? Es que según la mayoría de los estudios, solo hay unas pocas especies de animales que no solo pueden ver su reflejo en el espejo, sino que comprenden que no son otros animales los que tienen delante. Entre ellos se encuentran los chimpancés, los delfines, los elefantes y las urracas, así como sus parientes, orangutanes y orcas, por ejemplo. Pueden, al cabo de un tiempo, darse cuenta de que se trata de su propio reflejo frente a un espejo. Por ejemplo, a un elefante se le puso una marca blanca en un lado de la cabeza. El animal no era consciente de ello y solo podía verlo en el espejo. Pero el elefante vio la marca en el reflejo y empezó a tocarse esa parte de la cabeza, así que el elefante entendió cómo usar el espejo. ¿Eso es todo? Casi, pero no. Es que algunos otros animales también pueden aprender a relacionarse consigo mismos en el espejo, pero después de cierto entrenamiento y con la ayuda de los humanos. Aún no se ha determinado con precisión qué animales pueden aprender a reconocerse a sí mismos tras un entrenamiento y cuáles no. Además, los animales no pueden hablar. Entonces, ¿cómo saber lo que piensan estos leones sobre el espejo? El macho no ataca a su reflejo, lo que significa que entiende que no lo ve como un rival. Junto con su hembra, examinan detalladamente el marco y los bordes del espejo. Pero cuando miran su reflejo, ¿se dan cuenta de que son ellos? No lo sabemos. Puede que no. O quizá los leones son demasiado confiados y no necesitan mirar su reflejo. Saben que están guapísimos. ¿Y este chimpancé? ¿Por qué se golpea el pecho y le grita a su reflejo? ¿Se ha dado cuenta de que es él mismo y quiere ver lo genial que queda en una demostración de poder? O, al contrario de lo que dicen los científicos, es simplemente tan tonto que no se dio cuenta de que era él mismo el que estaba en el espejo y por eso intenta intimidar al reflejo. No lo sabemos. ¿Qué te parece? Incluso dentro de la misma especie los datos pueden diferir. Por ejemplo, algunas razas de perros son más propensas al aprendizaje que otras. Si tienes una mascota que ha aprendido a interactuar con un espejo, cuéntalo en los comentarios. ¿Quién sabe? Quizá hagamos un descubrimiento científico. Como las reacciones de la fauna ante el espejo siguen siendo imprevisibles, nos resulta muy interesante observarlas.
El contacto de un animal con un espejo siempre se produce, digamos, en 3 etapas. La primera es el conocimiento del objeto en sí. Su forma, sus bordes, su material. Aquí el animal ve su reflejo y suele confundirla con otra criatura, como hace este lince. Inmediatamente empieza a arquear la espalda desde lejos y se acerca con mucha cautela al espejo, claramente esperando que el reflejo intente conquistar su territorio. Este contacto con el espejo puede volverse bastante emocional. Como puedes ver, algunos animales no superan esta etapa en absoluto. Unos perciben el reflejo de forma amistosa y quieren conocerle. Otros lo perciben de manera hostil y entonces le atacan con diversos grados de agresividad. Y el puma está simplemente conmocionado por el espejo. ¿Ves cómo este oso percibe el espejo? Parece que no puede comprender la naturaleza del objeto que tiene delante. Un palo está puesto sobre el espejo a propósito para que el animal entienda dónde está el borde superior del objeto y no lo derrumbe accidentalmente. Al parecer, es en la primera etapa donde el oso se atasca. Su olfato le permite saber que no hay otro oso cerca, pero la imagen es confusa. Sin embargo, no ataca a su reflejo. Pero cuando el animal se calma, llega la siguiente etapa de interacción con el espejo. Se trata de una prueba de reflejo. Primero, el gato intenta jugar con el reflejo o asustarlo. A continuación, examina el objeto. Al cabo de un rato, el gato comprende que no es otro miembro de su especie. ¿Pero entonces qué? Parecería que los gatos deben estar acostumbrados a ver sus reflejos en el agua, pero en realidad, la mera existencia de una copia exacta de sí mismos en otro objeto se convierte en una gran sorpresa para muchos de ellos. Algunos animales investigan el espejo. Intentando provocar sus reflejos de forma bastante graciosa. Primero, el gorila macho corre delante del espejo. A veces simplemente sigue corriendo, otras cogiendo un objeto como un palo para parecer más peligroso. Intenta provocar el reflejo en la agresión. Entonces se da cuenta de que no es otro animal y entonces identifica el reflejo con él mismo. Por ejemplo, se rasca la espalda y observa cómo su reflejo hace lo mismo. Está claro que le interesa ver cómo el reflejo levanta la pata o gira la cabeza. Pasa por todo el proceso para reconocerse en el espejo. Por último, el proceso de comprensión de la naturaleza del espejo se consolida en la tercera etapa. El animal empieza a utilizar el espejo del mismo modo que lo hacemos los humanos, es decir, puede buscar algo en sí mismo utilizando el espejo, observando los objetos que le rodean a través del reflejo en lugar de girar la cabeza. Los animales a los que se les muestran espejos no tienen habla y no pueden mirarse en el espejo y decir algo como «Vaya, me veo bien. ¡Qué belleza!». Aunque la orca claramente parece estar admirándose a sí misma. Se considera una especie capaz de reconocerse en el espejo. Es que las orcas son parientes cercanas de los delfines, y los delfines son ególatras narcisistas. Y no nos sorprendería saber que pueden mirarse al espejo durante horas. Como estos animales, por ejemplo. Los investigadores afirman que los delfines pueden estudiar su propio cuerpo a través del reflejo. Tal vez intenten evaluarse a sí mismos, tal vez simplemente sientan curiosidad. La inteligencia del delfín se centra en la percepción sensorial. Esto significa que se caracterizan por absorber una enorme cantidad de información. En primer lugar, para navegar mejor en el espacio. El delfín, gracias al trabajo combinado de la ecolocalización, la visión y otros sentidos, puede no solo reconocer al barco a muchos metros de distancia, sino también entender cuántas personas hay en él, qué equipo tiene y en qué consiste. Claro que no conoce los nombres de los objetos, pero entiende la diferencia entre metal y caucho. Por lo tanto, es increíblemente curioso. A menudo, es el interés del delfín por el mundo que le rodea lo que le impulsa. Quizá a través de un espejo estos animales puedan satisfacer el interés por sí mismos. Pero parece que un leopardo también se mira a sí mismo y se da cuenta de que es guapísimo.
¿Qué te parece? En general, la capacidad de los animales para comprender la estética plantea muchos interrogantes. Pero no significa que los animales son incapaces de evaluar su propia apariencia. Hablamos de los que han aprendido a asociar el reflejo con ellos mismos. Comparte tu opinión en los comentarios. Antes, la interacción de un animal con un espejo formaba parte del test de inteligencia. Pero investigaciones recientes indican que no se puede evaluar la inteligencia de un animal con una prueba del espejo. Los delfines, por ejemplo, se les considera uno de los animales más inteligentes del planeta. Un delfín puede aprender no solo a comprender la naturaleza del reflejo, sino también a utilizar un espejo como un ser humano. O las urracas. Pueden utilizar herramientas, pueden resolver problemas lógicos. En general, no cabe duda de su inteligencia. Son una de las aves más inteligentes del mundo, así que no es de extrañar que las urracas también se reconozcan en el espejo. Fíjate cómo esta ave se observa en el espejo. Utilizando el reflejo, la urraca pudo encontrar una pequeña mancha amarilla en sí misma, y no se había dado cuenta antes de que la tenía. La mayoría de las demás aves reaccionan ante un reflejo como si se tratara de otra criatura, e incluso puede atacar espectacularmente como esta criatura plumífera. ¿Se puede comparar a los delfines con, por ejemplo, las mantarrayas en términos de inteligencia? Se cree que estos peces son increíblemente antiguos. Están emparentados con los tiburones y estas criaturas llevan cientos de millones de años en los océanos. Su sistema nervioso central dista mucho de ser el más desarrollado, aunque su cerebro es bastante grande en relación con el tamaño de su cuerpo. Además, es bastante pesado. Pero las rayas fallan en las pruebas de lógica y otras pruebas a las que se enfrentan, por ejemplo, los macacos. Sin embargo, los científicos creen que las rayas gigantes se reconocen en el espejo. Además, según los últimos descubrimientos de científicos belgas, criaturas con cerebros más pequeños que una gota de tinta se reconocen en el espejo. Criaturas que carecen por completo de inteligencia y se guían únicamente por el instinto colectivo. Las hormigas. Sí, has acertado. Resulta que los perros apenas se reconocen en el espejo, pero las hormigas sí. ¿Cómo desarrollaron este mecanismo y por qué aprendieron a hacerlo? Es todo un misterio. Por lo tanto, ahora se cree que el espejo no es adecuado para poner a prueba la inteligencia y la conciencia de un animal. O eso, o tenemos que admitir que no sabemos nada en absoluto sobre cómo interactúan los animales con su entorno. Pero lo más importante es que la prueba de autorreconocimiento no puede utilizarse para evaluar la inteligencia de los animales debido a sus características visuales. No todo el mundo tiene una visión binocular normal como los chimpancés. Las serpientes, por ejemplo, ven el mundo de forma muy distinta a nosotros. Perciben el calor que desprenden otras criaturas. Así que poner a prueba sus capacidades intelectuales con un espejo frío es un plan erróneo e inútil. La colocación de los ojos también afecta a la percepción. Así es como vemos nosotros. Y así es como ve un caballo, con los ojos situados a los lados de la cabeza para ampliar su campo de visión y responder rápidamente ante un depredador que se acerca. Así que no se puede probar a los caballos con un espejo. Son animales inteligentes a los que se les puede enseñar órdenes complejas. Entonces, cuando un animal se ve en el espejo por primera vez, siempre se sorprende. Puede parecer cómico. La reacción del animal puede ser inesperada, pero el espejo siempre llamará su atención. ¿Qué opinas de este experimento? ¿Te gustaría hacerlo con tus mascotas? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.